Bienvenidos de nuevo a todos. Durante la mayor parte de la historia de la robótica, las habilidades físicas se introdujeron en las máquinas mediante programación explícita en lugar de por observación. Los ingenieros tradujeron las acciones humanas en código y trayectorias de movimiento que especificaban exactamente cómo debía moverse un robot. Los robots ejecutaban esas instrucciones sin interpretación ni adaptación. Este enfoque funcionó bien en entornos estrictamente controlados donde las tareas nunca cambiaban y la variabilidad se trataba como una condición de error. A medida que los sistemas robóticos se trasladaron a entornos menos estructurados, este modelo de programación se volvió frágil. Pequeñas desviaciones en la posición o el tiempo del objeto podían causar un fallo total de la tarea porque el robot carecía de un mecanismo que ajustara el comportamiento. La limitación no era la potencia informática. La limitación era la dificultad de expresar la habilidad física como instrucciones fijas de antemano. El movimiento humano contiene tiempos y fuerzas que cambian a cada momento. Estas propiedades se resisten a la traducción directa en instrucciones estáticas. Esta resistencia definió una frontera de larga data entre la capacidad humana y la ejecución de las máquinas en entornos reales. Una clase diferente de sistemas de aprendizaje aborda ahora esta frontera, permitiendo a los robots adquirir habilidades a través de la observación en lugar de la instrucción explícita. En este enfoque, un robot observa a un humano realizar una tarea y trata el comportamiento observado como entrada en lugar de como guía. El sistema no recibe comandos paso a paso ni descripciones simbólicas de tareas que especifiquen cada movimiento. En su lugar, el sistema captura patrones en cómo se desarrollan las acciones a lo largo del tiempo y cómo el humano interactúa con los objetos. El aprendizaje basado en la observación trata el comportamiento humano como una fuente de ejemplos en lugar de una fuente de reglas. Este cambio traslada la carga de la especificación de los programadores al sistema de aprendizaje. Como resultado, los robots comienzan a adquirir comportamientos sin que los ingenieros definan de antemano cada movimiento, restricción o condición de respuesta. El aprendizaje de habilidades basado en la observación se basa en mecanismos de detección y control que traducen la información visual en acción física. Las cámaras registran la posición y el movimiento de las extremidades y herramientas humanas durante una tarea demostrada. Los sensores de profundidad miden la distancia y la orientación para que el sistema de detección reconstruya las relaciones espaciales. Los modelos de aprendizaje convierten estas observaciones en representaciones internas que alinean el movimiento demostrado con la propia estructura cinemática del robot. Esta alineación conecta el movimiento observado con la capacidad física. Los sistemas de control generan comandos de motor que impulsan las articulaciones y los actuadores para reproducir el comportamiento demostrado dentro de los límites mecánicos. Este proceso permite que un robot intente una tarea sin recibir programas de movimiento explícitos o definiciones de restricciones. El sistema de aprendizaje mejora la ejecución de tareas al alinear repetidamente el movimiento observado con la acción ejecutable. Una característica clave de este enfoque de aprendizaje es la capacidad de generalizar a partir de demostraciones limitadas. La programación tradicional requiere una especificación exhaustiva para cada posible variación de una tarea. El aprendizaje basado en la observación, en cambio, identifica elementos estructurales que permanecen constantes en todas las demostraciones. Cuando un humano realiza una tarea, el sistema registra el movimiento relativo y la sincronización del contacto en lugar de posiciones fijas. El movimiento relativo y la sincronización del contacto describen cómo se mueven las partes entre sí y cuándo ocurre la interacción física. Esta representación permite al robot ajustar las trayectorias de movimiento cuando los objetos se mueven o las condiciones varían.
El robot no repite un movimiento grabado exactamente. El robot reconstruye la habilidad, aplicando las relaciones aprendidas a la situación actual mientras mantiene el objetivo original de la tarea. En sistemas prácticos, el aprendizaje basado en la observación a menudo combina la entrada visual con la interacción física durante la ejecución. Después de observar una tarea, el robot intenta el movimiento mientras monitoriza la retroalimentación de fuerza y posición de los sensores a bordo. Esta retroalimentación muestra cómo el entorno responde a las acciones del robot. Las desviaciones entre los resultados esperados y los resultados reales impulsan el ajuste de parámetros durante intentos posteriores. Este proceso de ajuste vincula la observación con los cambios en los comandos motores a lo largo del tiempo. El resultado es un bucle de retroalimentación donde la observación proporciona la estructura inicial de la habilidad y la interacción física refina la ejecución. El robot no requiere intervención humana durante este proceso de refinamiento. Después de repetidos intentos, el sistema de aprendizaje establece un patrón de movimiento estable que logra el objetivo de la tarea dentro de los límites mecánicos definidos. Varios grupos de investigación y equipos de desarrollo han integrado el aprendizaje basado en la observación en plataformas robóticas reales. Los movimientos de ensamblaje son aprendidos por brazos robóticos a través de la observación de técnicos por un grupo de investigación robótica con sede en Múnich. La detección visual captura el movimiento demostrado y lo mapea a la estructura de las articulaciones del robot sin una codificación de tarea predefinida. Durante la ejecución, el robot ajusta los ángulos de las articulaciones y las fuerzas de los actuadores para adaptarse a pequeñas diferencias de posición entre las piezas. La programación manual es reemplazada por la observación en este entorno, mientras que el rendimiento repetible de la tarea se mantiene bajo condiciones variables. La capacidad de aprender observando cambia la forma en que se implementan y mantienen los sistemas robóticos. Tradicionalmente se necesitan especialistas para programar nuevas tareas, porque hay que entender tanto la tarea como la arquitectura de control. La transferencia de habilidades se realiza mediante demostraciones con aprendizaje basado en la observación. La persona que sabe cómo se debe realizar la tarea proporciona directamente la información de entrenamiento. El tiempo de configuración se acorta porque se reducen los pasos de traducción. La dependencia de la experiencia en programación especializada disminuye. El comportamiento del robot se actualiza sin necesidad de reescribir código cuando las tareas cambian. El proceso de implementación se parece más al entrenamiento que a la configuración. El aprendizaje basado en la observación cambia la forma en que el diseño del hardware y la capacidad del software se relacionan entre sí. Los robots construidos para este tipo de aprendizaje priorizan cosas como la cobertura de detección y la actuación adaptativa. Estas elecciones permiten a los robots registrar demostraciones y tolerar pequeños errores durante su aprendizaje. Las demostraciones, gracias a una buena cobertura de detección, capturan suficientes detalles sobre el movimiento y la interacción. La actuación adaptativa ayuda a prevenir daños cuando las fuerzas de contacto cambian durante la ejecución. Los sensores siempre proporcionan retroalimentación sobre esas fuerzas de interacción. Los sistemas de control toman los comportamientos que el robot ha aprendido y los traducen en un movimiento articular suave en lugar de seguir caminos rígidos y preprogramados. Todos estos elementos trabajan juntos para permitir una ejecución basada en el aprendizaje, en lugar de ceñirse a planes de movimiento precalculados. En entornos de fabricación y logística, el aprendizaje basado en la observación permite a los robots realizar tareas que antes solo se asignaban a los humanos. Estas tareas a menudo implican objetos irregulares o una colocación inconsistente que se resisten a una especificación formal.
Al observar a los trabajadores humanos, los robots adquieren estrategias de tareas que reflejan las condiciones operativas reales en lugar de diseños idealizados. Un grupo de despliegue de robótica con sede en Barcelona aplica este enfoque a la manipulación de objetos mixtos, donde la geometría del artículo cambia diariamente. En estos entornos, la observación reemplaza los extensos conjuntos de reglas, con patrones de comportamiento aprendidos que se adaptan a la variación. El proceso de aprendizaje no elimina la necesidad de restricciones del sistema o controles de seguridad. Los límites físicos y los sistemas anticolisión limitan el comportamiento del robot, restringiendo el movimiento permitido. La operación se mantiene dentro de estos límites cuando se utiliza el aprendizaje basado en la observación en lugar de anularlos. El sistema selecciona acciones que se aproximan al comportamiento observado, respetando los límites de fuerza y las restricciones de movimiento definidos por el marco de control. Este manejo de restricciones mantiene el movimiento del robot dentro de rangos operativos seguros. La adquisición de habilidades se integra con los sistemas de control existentes en lugar de pasar por alto los sistemas de control existentes. Una de las razones por las que esta capacidad ha sido mal juzgada en cuanto a tiempos es la suposición de que el aprendizaje requiere grandes conjuntos de datos etiquetados o ciclos de entrenamiento extensos. El aprendizaje basado en la observación reduce los requisitos de datos al centrarse en demostraciones estructuradas que codifican directamente la estructura de la tarea. Una sola demostración puede transmitir relaciones de tiempo y patrones de interacción. Cuando se combina con una detección y representación adecuadas. Este enfoque basado en demostraciones cambia la cantidad de datos necesarios para comenzar el aprendizaje. Otra suposición es que el aprendizaje físico debe ocurrir en simulación antes de la implementación. En la práctica, la observación permite que el aprendizaje comience directamente en el entorno operativo, a través de la interacción real, lo que acorta los ciclos de desarrollo. A medida que el aprendizaje impulsado por la observación se vuelve más común, la frontera entre la habilidad humana y la ejecución de la máquina continúa estrechándose. Las capacidades que antes dependían del conocimiento tácito humano son adquiridas por los robots en lugar de por reglas formales. Esta capacidad no requiere inteligencia general ni razonamiento abstracto. Esta capacidad depende de capturar las relaciones físicas incrustadas en el movimiento observado y aplicar las relaciones capturadas durante la ejecución. El resultado es una clase de máquinas que aprenden más rápido y se adaptan más fácilmente que los sistemas programados tradicionales. Muchas gracias por vernos. Por favor, denle a me gusta y suscríbanse.